Hola, hola, ya, ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro. Pues qué alegría me da saludarlas nuevamente en esta tarde. Qué bendición, ¿verdad? Qué privilegio poder estar en un lugar seguro, con la protección y poder recibir de la palabra de Dios. Somos muy, muy privilegiadas porque sí sabían que en otros países no pueden recibir la palabra como hoy tú y yo podemos recibirla. Es una bendición, es un privilegio, es un regalo de parte de Dios. Y en esta tarde vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Yo les animo a que dispongan de todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su atención a recibir de la palabra de Dios. Ya, si dejaron los frijoles cociendo, ya déjenlos allá. Lo que tengan que dejar, déjenlo para que todos sus sentidos estén prestos a la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar este tiempo dando el primer lugar a Dios como siempre, orando. Ay, Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias porque eres grande en misericordia, en amor, paciencia, fidelidad para con nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos estar delante de tu presencia una vez más, escuchando, aprendiendo, recibiendo para que esta palabra pueda dar fruto a 30, 60, 100 por uno. Yo te ruego que tú cumplas tus propósitos de vida eterna en cada una de las mujercitas que están aquí y aun que uses mis labios para que de ellos puedan salir palabras de verdad, de gracia, de sabiduría. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, me gustaría comenzar esta enseñanza. ¿Cuántas recuerdan el título del tema de esta enseñanza? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Muy bien, dando pasos de testimonio. Vamos a ver por qué pusimos este tema y cómo es que la Biblia nos lleva a dar pasos de testimonio. Y hablando de dar pasos de testimonio, a mí me gustaría hablarles de un hombre llamado George Mueller. Sé que muchos han escuchado hablar de este hombre, ¿verdad? Un hombre que fue, pues, en su tiempo usado de una manera muy especial por Dios. Él era un hombre de gran fe, era un hombre de oración y también era un hombre que se destaca o se caracteriza que él caminaba con Dios porque él era un hombre que daba pasos de testimonio fiel de ser un hijo de Dios. Y él fue usado por Dios de muchas maneras, pero de manera significativa, él fue usado para establecer muchos orfanatos por todo Inglaterra alrededor de los años de 1800. George Mueller también fue un hombre que amaba la palabra de Dios y realmente debió vestir con la armadura de Dios como lo hemos estado aprendiendo tú y yo a lo largo de esta serie, ¿verdad? Porque era un hombre que su vida reflejaba su fe en Dios. Y en uno de sus diarios él escribió: creo que la razón principal por la que me he mantenido en un servicio a Dios muy feliz y útil es que he sido un amante de las Sagradas Escrituras. Tengo por costumbre leer la Biblia 4 veces al año con espíritu de oración, aplicarla a mi corazón y ponerla en práctica, todo lo que encuentro en ella. Durante 69 años, que es cuando él escribía estas palabras, he sido un hombre feliz, 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 feliz. Y qué maravilloso será, mis amadas hermanitas, que durante los años que Dios nos permita a ti y a mí caminar en esta vida, podamos mirar atrás y decir: durante todos estos años he sido una mujer feliz, 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 realmente feliz, guardada para Dios en un servicio útil. Porque ¿cuántas saben que hablando de un servicio útil, no es aquella mujer que está en un servicio activo en el ministerio de la iglesia? Servimos a Dios en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en donde nos encontremos, porque estamos siendo mujeres usadas por Dios en un servicio útil para Dios, quienes se disponen a la obediencia de su palabra. Y yo les pregunto, ¿no es eso lo que quieren ustedes? ¿No es eso lo que les gustaría que se hablara de ustedes? Que puedan ser útiles para Dios, para servirle a Dios.
que puedan ser mujeres fieles a Dios y que puedan ser mujeres de las cuales se diga llegó a la meta. Que sean mujeres que encontraron esa luz en su relación con Dios. Pero si queremos todo esto, entonces necesitamos amar su palabra, ponerla en práctica y dar pasos de testimonio. George Mueller dijo: la causa principal a la que le atribuyo mi felicidad de toda la vida es que he sido un amante de la palabra de Dios. Y lo respaldo con el Salmo 119:14 que dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, y yo me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Estas palabras, mis hermanitas, que testificaba este hombre, como ya lo hemos aprendido en la enseñanza, ¿verdad?, que nos compartió el pastor el miércoles pasado. ¿Quién la escuchó? Si no, las animo a que la puedan escuchar, fue de mucha bendición. Pero el tema de esta última enseñanza del miércoles pasado fue estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios. Y se trata de una determinación y no solamente de una emoción. Se trata de una acción y no solamente de una intención. Se trata de que tú y yo podamos hacerlo por Dios y para Él, en este orden, porque de lo contrario va a ser algo infructuoso. El querer hacerlo a nuestra manera va a ser algo infructuoso, va a ser algo que no va a dar el resultado que Dios espera o demanda de nuestras vidas. Sí, se han puesto como termómetro, cómo rápidamente se ve reflejado en una carencia espiritual o en nuestro carácter cuando comenzamos a enfriarnos espiritualmente, cuando comenzamos a darle mayor prioridad a otras cosas antes que a las cosas del Señor. Yo misma he sido testigo de ese termómetro, de que uno comienza a relajarse, uno comienza a descuidarse, uno comienza a confiarse y viene el enfriamiento. Nos enfriamos. El carácter se ve reflejado en un carácter más carnal que en un carácter más espiritual. Y es ahí el termómetro al cual tú y yo debemos de ir y decir, ¿en dónde estoy? ¿En dónde está mi posición? Porque ya escuchábamos a este hombre. Él podía testificar de que había encontrado la verdadera felicidad, que podía ser un hombre que verdaderamente daba pasos de testimonio en el camino del Señor, porque se llenaba de la palabra de Dios. Él vivía en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo menciona una característica más de la vestimenta, ¿verdad? De esta vestimenta que hemos estado aprendiendo, de la armadura de Dios, el calzado. En Efesios 6:15 dice, acompáñenme a leerlo porque es nuestro pasaje base de esta enseñanza. Subráyenlo en su Biblia para que tengan presente que también ya hemos aprendido acerca de este versículo. Efesios 6:15. Dice así: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este mismo versículo, pero en la traducción NTV, dice así: pónganse como calzado la paz, que proviene ¿de qué? De la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Es parte de una preparación que el Señor ha dispuesto para nosotras al portar esta vestimenta de la armadura de Dios. Metafóricamente hablando, mis hermanitas, el soldado o el guerrero, o en esta tarde tú y yo como hijas de Dios, quienes vestimos con la armadura de Dios, es con el fin de estar enteramente preparadas para la batalla. Hemos aprendido, ¿verdad?, en enseñanzas pasadas que nosotras como hijas de Dios no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia, no podemos creernos que estamos muy firmes, porque sin duda alguna tú y yo seremos blanco fácil para Satanás. No podemos pensar que no estamos en una batalla y que porque me encuentro bien, porque no estoy en circunstancias difíciles, porque no estoy en enfermedad, en escasez o en algún tipo de prueba,
estoy bien espiritualmente, y nos confiamos y bajamos la guardia y dejamos de portar esta vestimenta a la cual Dios nos está llevando a que demandando, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Un mandato de preparación, portar toda esta vestimenta. Y continuando con esta metáfora de la vestimenta de la armadura de Dios, el calzado del que se habla aquí en Efesios 6:15 es muy importante porque representaba protección, seguridad, ya que los guerreros de aquellos tiempos recorrían grandes distancias y muchas veces por lugares desiertos. Asimismo, nadie sabía en qué momento sería atacado por el enemigo. Ni tú ni yo lo sabemos, es por eso que necesitamos estar preparadas para la batalla. Y de manera que estos guerreros debían de estar listos para afrontar la batalla o incluso para correr si era necesario. Y yo les pregunto a ustedes, que casi estoy segura que la mayoría les ha pasado, ¿verdad? ¿Alguna vez han caminado en la arena sin calzado? ¿Qué tal es esa experiencia? Es imposible, ¿verdad? Corres por lo caliente porque la arena quema. Y el quedarte parado sin dar pasos realmente se volvería algo insoportable. De manera que como cristianos o cristianas, esta debería de ser una metáfora de cómo también nosotros no podemos quedarnos en una misma posición sin avanzar espiritualmente, sin crecer espiritualmente, sin dar pasos en el camino a la meta a cual tenemos que llegar. Debería de ser espiritualmente hablando algo imposible, algo que no nos permite quedarnos estáticos. Debemos de movernos, debemos de avanzar y no quedarnos en esa condición, porque podemos llegar a experimentar el vivir la buena noticia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, que así que como un calzado rodea el pie, lo protege, de la misma manera tú puedas creer que la palabra de Dios nos rodea, nos protege, nos da esa seguridad y aún nos capacita a ti y a mí para proclamar de las verdades de Dios a otros. Yo como un pequeño subtítulo, para que ustedes, las que están anotando, puedan hilar esta enseñanza, yo le puse dando pasos de testimonio. ¿Qué representa o qué significa dar pasos? Avanzar, mis hermanitas. Avanzar mientras tengamos vida y no quedarnos estáticas en un solo lugar, sin movernos. De manera espiritual es lo mismo, avanzar. No te conformes a que pasen otros 5 años y no se vean cambios en ti, en tu persona, en tu carácter, en tu crecimiento espiritual. Necesitamos avanzar porque tenemos una meta a la cual llegar, que es Cristo Jesús. Pero si tú lo crees, verdaderamente vas a avanzar. Si no, vas a estar muy cómoda y no hay prisa por la cual correr o avanzar. Te vas a quedar ahí, van a pasar otros 5 años de la misma manera. Y Dios no quiere eso ni para ti ni para mí. ¿Y qué representa o a qué nos referimos con la palabra testimonio? El significado de esta palabra es una declaración realizada por un testigo. Pero aquí vamos a encontrar 2 vertientes, como todo en la vida, ¿verdad? Hay un testigo confiable y fidedigno o un testigo falso y mentiroso. ¿De cuáles estamos siendo nosotras como hijas de Dios? Los testigos o aquellos que dan testimonio de un hecho o un acontecimiento son considerados como personas que declaran con su voz aquello que han visto o aquello de lo cual han vivido o han experimentado. Y en la Biblia podemos leer cómo hubo testigos fieles y confiables quienes daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan de este pasaje? Hablando de 1 Corintios 15:1. Vamos a leerlo juntas. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también tú recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si tú retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, pero aún otros ya duermen, es decir, ya murieron. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hablando de este testimonio Pablo, ¿verdad? Dando este testimonio Pablo. Vemos pues aquí que no solamente fue a un testigo a quien se le declaraba o a quien fue testimonio de la resurrección de Cristo, sino que hubo muchos testigos en distintos tiempos, en distintos lugares, en distintas maneras, para que no hubiera hecho de este hecho. El mundo afuera no cree en este hecho, pero nosotras, por el testimonio de hombres y mujeres fieles, creemos en el poder de la palabra. Hemos creído en el sacrificio de Jesús en esa cruz, de manera que hoy tú y yo podemos estar aquí en una comunión con Dios, en espíritu y en verdad, recibiendo la palabra de Dios porque le creemos, porque hemos creído en el testimonio fiel de estos hombres y de estas mujeres y de todo lo que quedó establecido en la palabra de Dios para que tú y yo pudiéramos creer en lo que Dios formó, en la creación de Dios y en el sacrificio de Jesús. Somos testigos de Jesucristo cuando nuestra manera de vivir refleja sus enseñanzas, mis hermanitas, la forma en la que actuamos. ¿Cómo le pasó a Pedro? Lo reconocieron porque él decía, él habla como hablaba Jesús, como los que estaban con Jesús. Había algo característico que no le permitía confundirse al resto. Había algo en particular que lo identificaba. ¿El mundo te identifica a ti? ¿Tú te diferencias entre el mundo? A las jovencitas que están aquí en su escuela se diferencian, a las que trabajan o aún en sus hogares donde aún no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Ustedes se diferencian de esta manera por la forma en la que ustedes actúan, por la forma en la que ustedes hablan o incluso por la manera en la que nosotras vestimos. Porque sí sabían que también con nuestra manera de vestir honramos a Dios, glorificamos a Dios. Es un proceso, yo lo sé, pero es necesario que una vez que nosotros conocemos de la palabra de Dios, también podamos buscar honrar a Dios con nuestra manera de vestir. Porque incluso lo que nosotras pensamos debería de reflejar a Jesús y su carácter. Damos pasos de testimonio cuando somos de convicciones inamovibles, mis hermanitas. Es a lo que tú y yo somos llamadas, a ser de convicciones inamovibles. Y que nuestra manera de vivir es un estilo de vida y no una cuestión de decir que somos cristianos en un lugar o con alguna persona o en algún momento de nuestras vidas, sino que sea todo el tiempo, que sea nuestra vestimenta, nuestra característica, el poder llamarnos hijas de Dios. El apóstol Pablo lo ilustra de esta manera en Efesios 6:15, porque como hijas de Dios no podemos avanzar o pretender una vida cristiana sin anunciar a Cristo, principalmente como nuestro testimonio, pero también con nuestros labios, hablando la palabra de Dios. No sé a cuántos de ustedes les pasó, pero he escuchado testimonios de que a muchas o a muchos, cuando creen en el Evangelio, cuando reciben a Cristo como su Señor y su Salvador y recibimos ese primer amor, queremos hablarle la palabra de Dios a todo el mundo, ¿verdad? Queremos que todo el mundo conozca lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Queremos que todo el mundo experimente ese amor, ese perdón, esa paciencia, esa misericordia, esa bondad de Dios en nuestras vidas. Yo bueno, soy una persona que disfruta mucho los alimentos, ¿verdad? Y casi a todo lo que como lo llamo mi favorito porque todo me encanta, o sea, lo pruebo, lo como y es como si lo comiera por primera vez y digo, es que está riquísimo, me encanta y quiero que todo el mundo lo pruebe porque digo, es que de verdad solamente pruébalo, está riquísimo, o sea, y es como, no, gracias, no, es que de verdad tienes que probarlo porque está bien rico, o sea, es como un deleite, así debe de pasarnos con la palabra de Dios. Así debemos demostrar ese primer amor, pero no solo cuando comenzamos,
sino que aunque hayan pasado los años que hayan pasado, ese amor, ese fuego encendido, siga ahí. Y en esta tarde, yo sé que Dios tiene planes, propósitos, y Él tiene un cuidado especial de nosotras en esta iglesia al darnos esta serie. ¿Y cómo es que podemos profundizar tanto en un solo versículo? ¿Cómo es que el Señor tiene a bien enseñarnos tanto con un solo versículo pequeño de la Biblia, y hay tanto de lo cual aprender, que realmente podemos estar cayendo en una condición de tibieza, de conformidad, de que hemos bajado la guardia? Y el Señor lo dice: no lo hagas. No lo hagas, porque si tú lo haces vas a sufrir las consecuencias, vas a sufrir el agravio, vas a sufrir el ataque del enemigo comenzando en nuestra mente. Lo hemos venido aprendiendo en la palabra de Dios a lo largo de esta serie. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, portar este calzado que es parte de la vestimenta, de la armadura de Dios. Un soldado vestido con toda la vestimenta, pero sin calzado, sería un soldado incapacitado para salir a batalla, mis hermanitas. Se vuelve una vestimenta infructuosa o sin propósito, porque sería imposible salir a la batalla. De la misma manera sería infructuoso hablar la palabra de Dios, pero no vivirla. O decirles a otras hermanas: no, mira, esfuérzate. No, mira, échale ganas, fortalécete en el Señor, experimenta su consuelo. Pero viene la circunstancia difícil a tu vida y no eres capaz de experimentar esa fortaleza, no eres capaz de experimentar ese consuelo. Entonces sí, lo hablamos, sí, hablamos muy bonito, pero dejamos de vivir la palabra de Dios. Y Él no quiere eso ni para ti ni para mí. Él ya lo dio todo para que tú y yo, día con día, anhelemos, nos llenemos, busquemos la palabra de Dios y podamos experimentarla, podamos vivirla. Como cristianas debería de ser imposible quedarnos estáticas en un solo lugar sin dar pasos de testimonio de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y de proclamar el evangelio de la paz. El testimonio siempre, mis hermanitas, siempre va a tener un mayor impacto que cualquier palabra. Es por eso que debemos de ser cristianas determinantes, de convicciones firmes, hacedoras y no solamente ser oidoras olvidadizas de la palabra de Dios. Y realmente, en cuanto a este pequeño subtítulo, la importancia de dar testimonio, yo las invitaría a que también de continuo nos estemos examinando nuestras vidas. ¿Cómo estoy actuando? La manera en la que yo estoy actuando honra a Dios. La manera en la que yo estoy viviendo, la manera en la que yo hablé, la manera en la que yo hice, la que yo dije, honra a Dios. ¿Estoy dando testimonio de ser alguien cristiana o realmente no lo estoy diciendo y estoy siendo de estorbo y de tropiezo para otros que creen o que quieren creer en el evangelio? Porque si sabías que así como hay testigos fieles y fidelignos de la palabra del Señor, también hay muchos en el mundo o aún en muchas iglesias que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Realmente no han experimentado un nacimiento de nuevo y por ende resalta la naturaleza carnal y no espiritual. Y es muy triste porque mi esposo lo compartía en una de las enseñanzas, ¿verdad? Salen a hacer esa labor evangelística y es como, no queremos testigos de Jehová. No, es que no somos testigos de Jehová, venimos a hablar solamente el evangelio, no venimos representando ninguna religión. No, porque ya no creen en eso a causa de muchos malos testimonios que ha habido en el mundo, a causa de mucha gente que dice ser cristiana, pero están tomando, están en antros, su manera de vestir no honra ni glorifica a Dios, sus acciones, sus prioridades tampoco lo hacen. No hay un carácter que verdaderamente manifieste que hemos creído en el Señor y que hemos experimentado el evangelio de la paz en nuestras vidas. Entonces nos volvemos testigos falsos, testigos mentirosos, porque nuestro testimonio habla mucho más fuerte que nuestras palabras, de manera en que nos es estorbo para que puedan conocer el evangelio aún nuestra familia que tanto amamos, porque no nos determinamos a ser firmes,
a quitar todo aquello que tengamos que quitar de nuestras vidas para caminar dando pasos de testimonio en el Señor. Como otro pequeño subtítulo, yo lo puse: al calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que leemos en Efesios 6:15, simboliza también protección espiritual. Y en este pasaje hace referencia a la armadura espiritual del creyente, donde este calzado representa la firmeza y la estabilidad que provienen del conocimiento y de la confianza en el mensaje del Evangelio. Qué importante, mis amadas hermanitas, es adquirir el conocimiento y por el conocimiento adquirir confianza para hablar el Evangelio, para testificar las verdades que ya están escritas en la Biblia. Porque luego pasa que mucha gente con el fin de, no recuerdo ahorita la palabra, pero de disputar, con el fin de, pues de hacer problema o hacer, ¿cómo? Confrontar, sí, como es, pero en la Biblia pasó esto, el otro. Pero esto, el otro. O sea, ni creen, pero te recitan toda la Biblia para confrontar, para ponerte tropiezo. ¿Y qué pasa? Que muchas, pues sí, porque no nos llenamos de la palabra de Dios, porque no preguntamos, no lo sabemos todo, pero podemos acercarnos a nuestros líderes espirituales. Oye, yo leí eso en la Biblia, ¿por qué lo dice así? Oye, tengo esta duda, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se menciona de esta manera? Pregunten, busquen, hay mucho de dónde poder adquirir información, conocimiento, para que ustedes puedan ser mujeres confiadas de hablar la palabra de Dios, el apresto, ¿verdad?, del Evangelio de la paz. Pero si no estamos llenas de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? ¿O qué nos va a salir cuando quieran venir y confrontarnos de esa manera? Cuando quieran venir y decir, no, pero es que yo no creo por esto, el otro, o tal persona hizo esto, el otro. Sí, pero eso es una persona, eso no es Dios, eso no representa a Dios ni lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú no pongas tu mirada en aquellos hombres o aquellas mujeres que sí han fallado o que sí en su carácter les falta crecer. Pon tu mirada en Dios y en lo que Dios está haciendo en la palabra de Dios y lo que puede hacer en tu vida si tú te determinas a creer en Él. Tal como un calzado puede dar esa seguridad, dar esa protección al cubrir los pies, de la misma manera, mi hermanita, el Evangelio nos da esa protección espiritual, nos rodea, nos recubre espiritualmente, nos protege. En esa misma confianza podemos estar nosotras en el Señor. Y realmente debemos de cubrirnos, debemos de rodearnos, mis hermanitas, con la palabra de Dios y hacer la vida en nosotros. Es decir, siendo obedientes a la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo es que vamos a pretender tener una protección espiritual? Porque ¿cómo podremos hablar aquello que no conocemos o que ignoramos? Por lo que el calzado es parte de esta vestimenta de la armadura de Dios. Porque al revestirnos tú y yo de la palabra de Dios y el vivirla, el obedecerla, es una protección espiritual a nuestras vidas, que además nos capacita para ir y anunciar el Evangelio de la paz. Muchas veces se nos ha enseñado que no nos convertimos en cristianas solamente por entrar en una iglesia, ¿verdad que no? Así como una bicicleta no se convierte en un carro cuando entra una cochera, es algo imposible. Necesitamos determinarnos a la obediencia. Hemos creído en lo que está escrito en la Biblia, en lo que Cristo hizo en esa cruz al morir por mis pecados y que no es por obras, es por gracia, es por misericordia, de manera en que yo me determino a la obediencia a la palabra de Dios. Y muchas veces pretendemos ser cristianas sin revestirnos y sin vivir la palabra de Dios. Queremos la protección de Dios, pero nunca portamos esta vestidura de la armadura de Dios que nos protege y que nos prepara para la batalla. Como quien pretende que puede caminar tan solo 100 metros en la arena caliente al pleno sol sin ninguna sombra a la cual correr o orillarte, ¿verdad? Es imposible, porque tus pies van a sufrir quemaduras, un arduo calor.
Dios nos sigue preparando a ti y a mí, mi hermanita, para que tú y yo podamos estar listas para enfrentar esa batalla espiritual que tenemos siempre. Y qué bueno fuera poder decir solamente con algunas personas o solamente en algunos lugares yo me siento realmente confrontada o me siento realmente forzada a mostrar un carácter cristiano. Pero la realidad es que la batalla comienza en nuestras mentes, hermanita. Y si no empezamos a alimentarnos espiritualmente y alimentamos más la carne que lo espiritual, mucho menos vamos a estar capacitadas cuando tengamos que afrontar o a una circunstancia o a una persona o en algún lugar. Porque no nos preparamos comenzando en la intimidad, en lo personal con Dios, en llenarnos de Dios y en ser formadas por Dios. Dios quiere empezar de adentro hacia afuera, para que una vez que el Señor ha hecho esa obra en ti, esa transformación, esa formación en nosotras, podamos salir y hablar el Evangelio de la paz. Y otro pequeño subtítulo a lo cual llamamos en esta enseñanza o a lo cual nos lleva todo esto es a la gran comisión que tú y yo tenemos. Esa gran comisión que quedó establecida en Marcos 16:15. Vamos a leerlo juntas y las animo a las que traen Biblia, ya sea digital o física, la puedan subrayar. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta encomienda la dio Jesús a sus discípulos, ¿verdad? En la víspera de su ascensión, pero al mismo tiempo es una encomienda para todo aquel que ha creído en Jesucristo y que le han sido perdonados sus pecados. Porque Jesús vino a este mundo con propósitos eternos y el propósito divino se cumpliría, ¿verdad?, a través de Él en toda la humanidad. De manera que todo el mundo pudiera conocer de las nuevas buenas por medio del Evangelio. Yo me sigo maravillando hasta el día de hoy cómo Jesús tuvo a bien comenzar con 11 discípulos, quienes serían los pioneros de proclamar el Evangelio, y casi 2000 años después tú y yo podamos conocerle por el testimonio establecido en su palabra. Y si estos 11 discípulos no hubieran sido testigos fieles, bueno, que hoy sabemos, ¿verdad?, en la omnisciencia de Dios, que es ese poder, es ese atributo de conocerlo todo, anticipadamente, pasado, presente y futuro. Él sabía que estos 11 discípulos darían la respuesta, serían testigos fieles hasta el final. Pero también sabemos que inicialmente no eran 11, eran 12, ¿verdad? Entre ellos había uno que no lo fue y que por su mal testimonio, por su mal carácter o por no recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, por no creer en Él, para Él, ¿qué tuvo más valor? Las riquezas de este mundo, todo lo que este mundo ofrecía, algo que al final fue ilusorio, algo que al final fue un engaño y terminó quitándose la vida. Pero por causa de buenos testigos fieles, el Evangelio ha estado de generación en generación por aquellos que han sido fieles, han sido obedientes, han testificado el poder de la palabra de Dios. El Evangelio hasta nuestros días lo hemos conocido y podemos leer la Biblia completa desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero también vemos cómo vamos a encontrar testigos falsos, testigos mentirosos, testigos que no son verdaderos, pero que por causa de ellos pueden ser tropiezo para muchos en la fe, para que muchos no crean, para que muchos pongan la mirada en los hombres y no en Dios, y muchos se aparten de los caminos espirituales. Por eso tú y yo debemos de realmente ser testigos fieles, dar pasos de testimonio a cada momento de nuestras vidas. Hoy por hoy tú y yo, al ser hijas de Dios, tenemos esta misma comisión de ir y predicar el Evangelio a todo lugar y en toda persona. Pero por más bonito que hablemos, mis hermanitos, por más que te sepas muchos versículos de memoria o que hayas leído la Biblia 5 veces, si tu testimonio, mi hermanita, no está reflejando un carácter semejante al de Cristo,
de nada sirve. Derribas todas tus palabras con tus hechos. Qué importante es que nuestras vidas verdaderamente reflejen en quien hemos creído. Pero muchas veces no lo hacemos ni en nuestra propia casa. Somos cristianas de la secreta, ¿verdad? No nos escudamos en que tenemos un carácter eufórico, un carácter difícil o un carácter introvertido. Nos escudamos en que tenemos la voz bajita, que no podemos memorizar versículos o 1000 pretextos más y dejamos de anunciar el evangelio. Y es ahí a donde Dios nos llama a un examinarnos, ¿verdad? A nosotras mismas, ¿cómo estamos viviendo? ¿Nos falta trabajar en nuestro testimonio? ¿O ya voy bien en mi testimonio, voy bien en mi formación de carácter, pero me falta hablar el evangelio? Porque ambas partes son necesarias. Ambas partes necesitamos vivirlas, hacerlas. Yo he conocido personas religiosas que defienden sus creencias a capa y espada, que atribuyen toda la salvación, mis hermanitas, a los sacramentos. No importa si estás en fornicación, no importa si te emborrachas, no importa si sales de noche a bailar a todos los antros, no importa si albergas en tu corazón amargura o resentimiento, si viven en pecado de cualquier índole, eso no importa. Para ellos, si tú cumples con los sacramentos, si tú comulgas, entonces tú eres salvo. Y realmente eso no es la verdad del evangelio. La palabra de Dios no nos enseña eso. Sí, es algo que se nos ha ido enseñando de generación en generación, le llaman la religión tradicional, es que me la enseñó mi abuelita, es que se la enseñó mi abuelita a su abuelita. Yo lo entiendo, pero hoy por hoy tenemos delante de nosotros la palabra de Dios, el evangelio, la verdad de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos escudarnos más en eso. Dios quiere que verdaderamente vivamos la palabra de Dios y que verdaderamente testifiquemos que solamente podemos ser salvos por Cristo, no por obras, dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, ¿verdad? Que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo hice esto o aquello. Nadie puede ganarse o comprar o adquirir la salvación. Dice, es por gracia de Dios, por lo que Cristo ya hizo en esa cruz por amor a ti. Nada de nosotros nos podía acercar a Dios, sino solo Cristo. Por Él nuestros pecados fueron perdonados, por Él tenemos vida nueva, por Él todas las cosas atrás quedaron atrás y en Él todas las cosas son hechas nuevas. Solo por Cristo, solo por la obra de Dios en esa cruz. No podemos, porque entonces si le atribuimos todo el poder de la salvación a estas acciones, ¿dónde queda todo lo que Cristo hizo por nosotros? Es un menosprecio total a lo que Dios ya hizo por nosotras. Por eso es que no podemos vivir en ignorancia, por eso es que necesitamos llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Aunque tú no vayas y salgas a evangelizar, busca llenarte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque nunca sabemos cuándo Dios va a ponerte en el camino a alguien al cual tú puedas testificarle de las verdades de Cristo. O tú no sabes cuántas personas están orando o estamos orando para que si nuestra familia ya no nos escucha acerca del evangelio, pongan el camino a otros para que otros les hablen. ¿Tú qué sabes que tú no puedas ser ese instrumento de Dios para que la oración de otra pueda ser cumplida en ti? Y tú seas ese instrumento hermoso y precioso para hablar el evangelio de Dios, para hablar la palabra de Dios, para que otros puedan creer en Él. Y estas personas de las cuales les acabo de hablar son personas que de verdad lo creen y defienden sus creencias, aunque no sean conforme a la palabra de Dios. Y lo mismo pasa con los fanáticos de la política. Ellos también defienden, ¿verdad?, a capa y a espada con gran ímpetu sus creencias, tratando de hablar a donde quiera que van acerca de todos esos temas. ¿Se los han cruzado? Y más ahora con esto de las elecciones, ¿verdad?, para presidencia. No, es que vota por tal. No, vota por tal. No, esta persona es así. No, o sea, dices, bueno, o sea, ¿y eso de qué te va a servir o qué puedes tú controlar? Confía en Dios.
No hay mejor gobernante que Él. No te llenes de miedos, de temores por lo que le puede acontecer a México. Confía en Dios, ponte a cuentas con Dios y confía en su protección. Pero estas personas realmente se apasionan y hablan de estos temas hasta por los codos. O aquellas que se apasionan por el deporte, o aquellos que se apasionan por las novelas. Andan hablando, y es que esto, y es que el otro, y es que pasó. Y son personas que no se limitan para hablar. Y nosotras que tenemos la verdad de Cristo, que es poder para salvación, muchas veces nos limitamos a hablar. Muchas veces nos callamos, muchas veces no sabemos cómo hablar, a lo cual Dios te dice, no, sé valiente, esfuérzate, medita en la palabra de día y de noche para que cuando sea el tiempo podamos hablar la palabra de Dios. De nuestros labios salgan palabras de verdad. ¿A ti te apasiona la palabra de Dios, mi hermanita? Tú hablas acerca de lo que Cristo hizo por ti y por todo aquel que en Él cree en esa cruz, lo que Él ya hizo por nosotras, o lo hacías en un principio, en tu primer amor, y has dejado de hacerlo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese termómetro espiritual en nuestras vidas, verdad? ¿O te avergüenzas del Evangelio? Porque yo lo entiendo, de verdad que muchas veces viene el nervio, viene esa parte de muchas veces no querer afrontar el enfrentamiento, ¿verdad? Y más con la familia de la carne, el hablar el Evangelio y se te echan encima, ya no quiero saber nada. Pero realmente la palabra de Dios nos dice, no te avergüences del Evangelio, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanitas? Que sí, en un principio la palabra de Dios era para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido por Dios, pero hoy por hoy es también para nosotros. Nosotros representamos al griego, es decir, aquel que no nació, ¿verdad? O que no pertenecía al pueblo judío de nacimiento, sino que hemos sido adoptados por Dios y hemos podido ser llamadas hijas por ese amor que Él tuvo para con nosotros también. Y yo creo que es allí donde debemos ser valientes y quitar todo temor, todo aquello que nos pueda estar limitando a hablar la palabra de Dios, porque sin duda alguna, y más con la familia de la sangre, será un tema de discusión, incluso de gritonería, algunas veces hasta ser excluidos o desterrados de la familia de la sangre. Es un precio que tenemos que pagar. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Decía Jesús que aquel que prefiera a padre, madre, hijo, hermano, más que a Él, es alguien que no está dispuesto a tomar su cruz y a seguirle. La palabra de Dios nos lo dijo. A veces queremos todo, queremos estar bien con nuestra familia de la sangre, pero llamarnos cristianos. Y si se fijan, es algo que se vuelve a veces como el agua y el aceite. A veces nos aferramos a ese amor, a querer ser parte, a que nos inviten a las fiestas, a que nos hablen. Ay, es que pues invitaron a mi comadre, pero pues a mí ya no me invitaron al cumpleaños de mi ahijado de bautizo, pues yo ni era cristiana, pero pues soy la madrina y ya ni me invitan y te entristeces y tu corazón realmente se afecta. Es que no hemos entendido nuestras prioridades y no hemos entendido que Jesús nos advirtió acerca de esto. Iba a pasar o va a pasar, porque se vuelve como el agua y el aceite, mis hermanitas. ¿Qué comunión hay o qué no se pueden mezclar? Comenzamos a pensar diferente, comenzamos a deleitarnos con cosas diferentes, comenzamos a hablar de cosas diferentes. Por eso yo sé que la mayoría de las que estamos aquí nos encanta, ¿verdad?, estar con nuestra familia de la fe. Nos encantan las convivencias, nos encantan los tiempos que el Señor nos regala, porque hay un mismo sentir, hay un mismo tema, hay un mismo gozo, hay una misma plenitud. Y muchas veces con la familia de la sangre ya no pasa eso, pero es parte de entender lo que Cristo ya hizo por nosotros y es parte de seguir siendo testimonio para ellos que no han creído en Cristo.
Sí, hablar la palabra de Dios siempre que podamos hacerlo, no quedarnos callados, pero trabaja en tu testimonio para que ellos puedan ver esa obra redentora, esa obra milagrosa, esa obra transformadora que solamente Dios puede hacer en la vida de alguien. Eso es lo que verdaderamente va a impactar a tu familia de la sangre, el ver el poder de Dios obrando en ti, transformándote, cambiándote. Porque cuando esto ocurre, realmente debemos de entender que nosotros ya hicimos nuestra parte y que no podemos vivir en esa tristeza o en una profunda depresión cada vez que nos rechazan, ¿verdad? Por causa de nuestra fe. Y es allí cuando debemos de entender que hacemos nuestra parte, sí, y por lo demás debemos de aprender a confiar en Dios. A veces queremos ser más buenas que Dios o creemos que si no lo hacemos nosotros y no vamos hasta China a predicarle a aquel familiar, ¿verdad?, que se fue a vivir allá, nadie más lo va a hacer. Cuando podemos orar, cuando podemos confiar que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la palabra de Dios, mas tenga vida eterna. Y si lo hizo por ti y lo hizo por mí y fuimos alcanzadas por el Evangelio, también Dios lo puede hacer por tu familia de la sangre que aún no cree en el Señor. Lo puede hacer por aquel familiar que vive en China o en Estados Unidos o al otro lado del mundo. Porque en la soberanía de Dios, Él puede enviar mensajeros fieles a hablar el Evangelio. Él puede preparar corazones para que sean tierra fértil y recibir la palabra, no en nuestros tiempos, sino en los tiempos perfectos de Dios. Y es allí, mis hermanitas, donde nosotras debemos de aprender a confiar y depender de Dios. Después nos preocupamos más por querer escuchar de sus labios, ¿verdad? Sí, sí creo, ya, soy cristiana, sí, yo creo en Jesús. Pero muchas veces eso no va a ocurrir. Nosotros no sabemos ni entendemos los planes ni la soberanía de Dios, ¿verdad? Que delante de sus ojos nos convertimos en fanáticos religiosos y dejamos de mostrar más un carácter afable y piadoso como el que Cristo forma en todo aquel que lo sigue. Es ahí donde realmente necesitamos ir a una dependencia mayor en el Señor, porque yo me maravillo, de verdad mi esposo también les ha compartido muchas veces, ¿verdad? O en algunas ocasiones o enseñanzas acerca de cómo él, en un momento él estaba cuidando a un hermano de la fe y era de madrugada. Estaba ya muy noche y el Señor claramente le dijo a mi esposo, ve y háblale a tal persona, una persona que estaba en la camilla de en medio, si mal no recuerdo. Y pues ya era de madrugada, el familiar estaba dormido, la persona estaba pues dormida. Entonces dijo, no, pues me voy a esperar a que amanezca poquito para poder hablarle de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nuevamente, háblale del Evangelio. Ay, mi esposo fue y se paró y… Pero es que siguen dormidos, ¿cómo voy a ir y plena madrugada a despertarlo? Y qué pena, no, mejor me voy a esperar poquito. No pasó mucho tiempo y esta persona entró en un paro cardíaco, respiratorio, no sé, y rápidamente entraron médicos, entraron personas y empezaron a todo el procedimiento que se hace, ¿no? Híjole, mi esposo dice que él en ese momento tuvo un pesar porque Dios claramente le decía, háblale el Evangelio, y a veces entra nuestro razonamiento, ¿verdad? Nuestra lucha. Y él le pidió perdón a Dios, dijo, Señor, perdóname, dame otra oportunidad, yo debía haberle hablado en ese momento, no lo hice, si es tu voluntad, permíteme hablarle el Evangelio, permíteme. Entonces así pasó y de repente, ¡tip, tip, tip! Impresionantemente, o sea, de ser una persona que su corazón ya había dejado de latir, volvió a latir. Dios hizo esa obra poderosa, ¿verdad? Entonces, pues ya se calmaron las cosas, se salieron los médicos, va y se acerca al familiar, le dice, ¿me permite hablarle de la palabra? Soy cristiano. Le habló la palabra, aún en su inconsciente, porque ya no estaba consciente, creo yo. Le habló la palabra, todo lo que tenía que decir, y pues confiando en el Espíritu, ¿verdad? Que el Señor pudiera, por algo Dios tuvo la misericordia de volverlo a la vida. Pasó un tiempo, se retiró y la persona muere. Nosotros no lo podemos entender, en nuestra mente no cabe, pero Dios pudo haber permitido ese tiempo de esa manera para que esta persona creyera. Lo mismo con los ladrones que estaban con Jesús. En el último instante de su vida uno creyó, uno lo reconoció como el Salvador y entró al reino de los cielos.
Nosotros no lo sabemos. A veces nos preocupamos más por querer ver a nuestra familia conversa, pero descuidamos nuestro carácter, descuidamos nuestro crecimiento espiritual. Y miren, mis hermanitas, qué bueno fuera decirles, yo ya estoy del otro lado, yo ya soy la mujer más espiritual. La realidad es que no. Pasan los años y cada vez tenemos que luchar más, cada vez tenemos que aferrarnos más, cada vez tenemos que trabajar más, porque bajamos la guardia y viene la decadencia espiritual. Nos confiamos a que todo está bien y vienen los problemas en el matrimonio, vienen los problemas con los hijos, y queremos convertir a todo mundo, pero descuidamos nuestra propia casa. Y Dios nos dice no, se nos ha advertido mucho también, como compartía Linda en los anuncios, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de las series que hemos llevado los miércoles, los domingos. El Señor nos da claras advertencias acerca de la obediencia, las bendiciones, pero también acerca de la desobediencia. Hay consecuencias, mis hermanitas, y Dios nos dice cómo está tu termómetro espiritual, cómo estás, cómo vas. ¿Estás confiadita? ¿Estás bajando la guardia? ¿Estás muy segurita? Necesitamos aferrarnos, llenarnos, luchar, determinarnos, porque si no va a venir la circunstancia y nos va a arrebatar. Va a venir el enemigo y nos va a dañar, nos va a lastimar porque no nos preparamos espiritualmente, porque no nos rodeamos, no nos cubrimos, no cubrimos nuestro hogar, no cubrimos nuestro esposo, nuestros hijos con la palabra del Evangelio de la paz. Nos confiamos y Dios no quiere eso para nosotras. Por eso Dios en tanto amor y tanta misericordia nos da la palabra. Y aquí es una iglesia donde hay mucho alimento espiritual, pero muchas veces la iglesia está medio vacía. Son 3, 4, 5, algunos los que vienen y reciben este banquete. Y Dios nos prepara, pero debemos de anhelar el alimento espiritual. Debemos buscarlo, debemos creer que lo necesitamos. Y este versículo que les voy a leer, mis hermanitas, es un versículo que a mí se me hizo fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Está en Mateo 7:6. Vamos a leerlo juntas. Mateo 7:6. Dice así: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y lo despedacen. Este versículo demuestra que Jesús no prohibió toda clase de argumento, mis hermanitas. Advirtió claramente a sus discípulos con estas palabras que no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Bajo la ley de Moisés, los perros y los cerdos eran animales inmundos, y aquí se emplean estos términos para describir a personas malvadas, es decir, personas que no han recibido esa nueva naturaleza en Cristo Jesús y siguen viviendo bajo su naturaleza pecaminosa, que viven apartados de Dios, ¿verdad? Cuando nos encontramos con personas que tratan las verdades divinas con un absoluto menosprecio y que responden a nuestra predicación de las demandas, ¿verdad?, que Cristo estableció en su palabra, con insultos, con violencia, no estamos obligadas a seguir compartiendo del Evangelio, mis hermanitas. Apremiar esta cuestión o continuar con esta cuestión solo trae mayor condenación a los injuriadores. Es innecesario o no se necesita el mayor discernimiento espiritual para entender cuando ya hablaste todo aquello que tenías que hablar. Confía en el Señor, espera en el Señor. Aquellas que nos quedamos calladas, hay que aprender a hablar cuando tengamos que hacerlo. Pero si tú ya hablaste todo lo que tenías que hablar y esto está siendo causa de violencia, de todo aquello que se puede generar en una familia cuando rechaza el Evangelio, no estamos obligadas a continuar, porque si no es como si estuviésemos echando las perlas a los cerdos y lo único que estamos propiciando es que pequen más contra Dios. Y yo creo que es por esto que los siguientes versículos tratan el tema de la oración, ¿verdad? En este mismo pasaje, mediante los que podemos pedir sabiduría. El tema de estos versículos en Mateo 7:7 dice:
pedid y se os dará. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No se trata solo de cuestiones físicas o materiales, ¿verdad?, que podemos pedirle a Dios, sino que Dios conoce las intenciones del corazón y jamás nos dará algo que atente contra el carácter de Cristo o con la condición de nuestro corazón, sino que también podemos pedir con fe por todos aquellos que rechazan del Evangelio. Tengamos fe, mis hermanitas, seamos fieles en anunciar el Evangelio de la paz, pero sabios en descansar en Dios. Es un equilibrio que el Señor nos llama, sabiendo que haciendo todo lo que se nos ha encomendado, nosotros no somos el Espíritu Santo, ¿verdad?, para convencer a nadie de pecado. Solo Dios y el poder de la palabra de Dios es quien cambia, quien transforma, quien renueva, quien restaura y da vida en donde no la había. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y aún penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Aquella hija de Dios que verdaderamente cree en las palabras escritas en este versículo, sabe que no va a ser por nuestros pensamientos, por nuestras palabras bonitas, sabe que es la palabra de Dios la que tiene poder para salvación, la que tiene poder de transformar y de penetrar hasta lo más profundo del ser, del alma de una persona que no ha creído en Jesús como su Salvador. Por eso que no callamos el Evangelio de la paz. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Nosotras no, nosotros nos pueden decir a nosotros, bueno, algunas de las experiencias, ¿verdad?, que hemos tenido a quienes han salido a compartir del Evangelio. Estoy segura que aquí les ha pasado a varias, que tú estás hable y hable y hable la palabra de Dios y mira esto, la palabra de Dios nos habla en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, que necesitamos a Cristo, y empiezas a hablar y sí, pero ya no, ya tengo prisa, ya me tengo que ir. Y tú, no, pero es que mira, puede ser tu última oportunidad para que puedas recibir de la palabra. No sabemos, el mañana nadie sabe si vendrá. No, es que ya de verdad, ya tengo mucha prisa. Ok. Y cuando menos te lo esperas, de una u otra manera nos hemos enterado, qué sé yo, que esa persona recibió el Evangelio, ¿verdad? Que ha pasado y tú dices, pero ni me estaba prestando atención o se veía ya bien desesperado. Nosotros no conocemos los pensamientos. O puede haber alguien que te diga, no, sí, buenísimo, no, sí, yo creo, y su vida no cambia, nunca te escuchó. Por eso es que podemos confiar y depender en el Espíritu Santo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, no en lo que nosotras podamos hacer. Nosotras debemos de preocuparnos en sí, hablar el Evangelio de la paz, pero trabajar también en nuestro testimonio, en la formación de nuestro carácter, que va a tener mayor peso que nuestras palabras. Ciertamente no podemos dejar de hablar el Evangelio de la paz, pero que sean nuestros hechos que hablen más que nuestras palabras, ¿verdad? Que sea nuestra manera de vivir. La gran comisión es ir y anunciar el Evangelio, hablar las maravillas de Dios, es confiar en Dios quien hace la obra milagrosa como lo ha hecho en ti y en mí. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que van y anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe, ¿qué dice? Es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Podemos confiar en eso, mis hermanitas. Podemos estar seguras en estas verdades de la Biblia. En el libro de Isaías dice, Isaías 52:7, qué hermosos son los montes de los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos, dice la palabra de Dios. Nuestra seguridad debemos hallarla siguiendo los hermosos pies del Salvador y haciendo lo que Jesús hacía, llevando las buenas nuevas y proclamando la paz. ¿Tú realmente tienes paz en tu vida? ¿Realmente te has cubierto con el Evangelio de la paz? ¿O solamente lo hablas? ¿O solamente le pides a otros que lo crean, pero tú no lo estás experimentando? ¿Cuál está siendo nuestra condición espiritual? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios en este momento de nuestras vidas? Porque nosotras solo somos mensajeras de Dios y debemos de tener esa responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Con prontitud, de cumplir esa misión que nos fue encomendada. Ya para terminar, mis hermanitas, yo les digo que realmente como hijas de Dios debemos de portar el calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Y la única manera en la que nuestras palabras serán escuchadas es porque reflejan una vida en continua comunión con Dios, dando un fruto espiritual, quitando de su vida todo aquello que nos estorba para verdaderamente reflejar el carácter de Cristo y añadiendo toda virtud para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor y nuestro Salvador. Realmente necesitamos depender más de Él, porque de nada nos va a servir que hablemos mucho de Dios o que hablemos muy bonito o muy elocuentes si al momento de mostrar un carácter bíblico no lo hacemos, porque nuestras palabras siempre van a ser derribadas por nuestros hechos, por un mal testimonio, por una imprudencia, una falta de dominio propio, una falta de perdón, la falta de amor hacia los demás. Todo eso nos estorba y no nos está permitiendo verdaderamente reflejar un testimonio, un carácter de Cristo. Realmente nos convertimos en testigos fieles cuando nuestra manera de vivir manifiesta que estamos siendo gobernadas por Cristo, ¿verdad? Que todo nuestro pensamiento, todas nuestras acciones, todo nuestro ser está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Y solo portando esa armadura de la cual Dios nos ha provisto con tanto amor, es que tú y yo vamos a experimentar esa paz, esa seguridad, esa protección. Es que tú y yo vamos a ser capaces de hacer frente en la batalla al enemigo, porque no vamos a tener temores, porque no es por lo que hagamos, es por lo que Cristo ya hizo en esa cruz por nosotras. Y es ahí donde todos nuestros temores, todo aquello que se pueda levantar como un pretexto es derribado, porque en Cristo sí podemos hacerlo. Él ya lo hizo todo en esa cruz por nosotras. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle gracia, ¿verdad? Para hablar cuando tengamos que hablar y callar cuando tengamos que callar, sabiendo que por nuestra parte hacemos la comisión, ¿verdad? Que ya nos fue encomendada, pero quien da la vida es Dios. Quien hace esa obra redentora, esa obra transformadora en el corazón, quien trae convicción de pecado, es Dios. Nosotros solamente hay que trabajar en ser testigos fieles y en no quedarnos estáticos, dar pasos de testimonio, ¿verdad? Porque el decir que somos cristianas, pero vivir dando un mal testimonio, un estilo de vida completamente contrario a todo lo que está escrito en la Biblia, solo somos un mal testimonio, solamente vamos a ser alguien de tropiezo para la fe de otros. Y eso es lamentable, realmente es lamentable. Solo nos convertimos en religiosos o en fanáticos y eso no es bendición para nadie. Seamos testigos fieles de nuestro Señor, mis hermanitas, para que su palabra permanezca de generación en generación. Amén. Bueno, pues por hoy es la palabra que con tanto amor Dios ha preparado en nuestras vidas. En lo personal, digo, Señor, gracias porque siempre hay más que aprender de ti, siempre hay mucho que evaluar en ese termómetro, ¿verdad?, espiritual, y llenarnos más de Dios, no confiarnos, no bajar la guardia. Yo las animo a que para terminar este tiempo nos pongamos de pie, vamos a entonar un cántico de alabanza a nuestro Dios, pero también les animo a que meditemos profundamente en cada palabra de esta alabanza, que se la apropien,
para ustedes mismas, yo quiero ser un testigo fiel. Meditemos profundamente en esta alabanza, en estas palabras, que sean palabras de tu corazón hacia el Señor. Amén. Vamos a hacerlo con este corazón dispuesto a Él, exaltándolo. Ay, Padre fiel, bueno, bondadoso, tan amoroso que eres con cada una de nosotras aquí en este lugar y aún las que nos están escuchando por internet. Gracias porque esta palabra ha tocado nuestros corazones, esta palabra nos anima, Señor, nos despierta. Vuélvenos a nuestro primer amor, Señor. Queremos amarte más, queremos proclamar el Evangelio de la paz más, queremos no caer en personas religiosas, sino en ser personas que verdaderamente testifican de tu poder. Porque tú has hecho esa obra redentora en esa cruz y por ti hoy yo tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Te pido que me perdones. Perdóname si me he llenado de tantas cosas menos de ti. Perdóname si he descuidado mi comunión contigo. Perdóname si he dejado de leer tu palabra. Yo te ruego que provoques en mi corazón mayor hambre, mayor sed de tu palabra. Que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento espiritual para que yo pueda comprender las verdades escritas en tu palabra. Yo quiero ser una mujer que al pasar los años puedan testificar y decir: soy feliz, feliz, feliz porque yo vivo en la plenitud de Cristo. Soy feliz, feliz porque en Cristo lo tengo todo. Tú lo eres todo para mí, mi Señor y mi Salvador. Gracias. Gracias porque hoy estoy aquí alabándote. Hoy estoy aquí anhelándote, amándote y reconociendo que te necesito más. Ven y lléname. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Dile a él, mi hermana, lléname de poder. Necesito llenarme de ti para poder llevar tu verdad. Ven, Espíritu Santo, ven. Lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Una vez más, dile, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Ven, Espíritu Santo, ven. Lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reina soy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reina soy en mí. Yo quiero ser un testigo fiel de ti, Señor. Dame de tu Espíritu Santo en mi corazón para ser un testigo fiel. Dile, ven, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Con tus manos en alto, vamos, dile a él, ven, Espíritu Santo, ven,
lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ya no quiero vivir así, un testigo y quiero ser, proclamando que tu reina soy en mí. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reina soy en mí. Proclamando que tu reina soy en mí. Proclamando que tu reina soy en mí. Queremos proclamar con nuestras vidas, Señor, que tú reinas en nuestro corazón, Señor. Gracias, Jesús. Ay, mis amadas hermanitas, qué hermoso, ¿verdad? Poder experimentar esa llenura, esa llenura del Espíritu Santo que dice, Espíritu Santo, ven. Saber que somos muy bendecidas por poder estar delante de Él, humilladas a sus pies, alabándole, amándole y recordando esa obra tan preciosa, recordando esa obra tan milagrosa y de la manera en la que Él nos rescató. Realmente no me imagino dónde estaríamos o cómo estaríamos viviendo si no hubiésemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Y es algo por lo cual celebrar, es algo por lo cual proclamar, vivir, testificar de las bondades de Dios a otros, para que otros también puedan creer en el Evangelio de la paz, para que otros también puedan experimentar a Cristo, y que es una plenitud que no va a acabar en esta vida, es una plenitud, es un gozo, es una seguridad, una felicidad que va a seguir hasta la eternidad, mis amadas hermanitas. Entonces vivamos agradecidas, vivamos dando pasos de testimonio, vivamos siendo fieles al Señor, amén. Bueno, pues estamos despedidas por esta tarde. Que Dios me las bendiga.